Antes de comenzar con el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal? Muchas gracias. Al regresar de mi vida anterior, decidí evitar cualquier oportunidad de cruzarme con Isen John. Cuando dijo que no volvería a casa para las vacaciones, hice las maletas y volví sola al pueblo. Cuando ayudó a Lucy Snow a alquilar un piso al lado, me mudé. Cuando decidió quedarse a trabajar en la universidad, solicité plaza en una escuela del noroeste. En mi vida anterior, incluso de mayor, nuestros hijos me instaron a divorciarme. Dijeron que era para que él y Lucy pudieran finalmente estar juntos después de la muerte, como merecía su trágica historia de amor. Mientras miraba la carta de aceptación en mi mano, casi se me saltaron las lágrimas. Nadie sabía que había renacido. En el último momento, cambié mi solicitud universitaria por la del Instituto Tecnológico del Noroeste. Incluso mi profesor se sorprendió. ¿No dijiste que tu prometido se quedaba en la universidad? ¿Cómo pudo esperarte si te vas tan lejos? Sonreí y respondí con entusiasmo, vivimos en la era del amor libre. Los compromisos infantiles son solo vestigios de una sociedad feudal, completamente anticuados. La profesora, aparentemente impresionada por mi determinación, me dio una palmadita en el hombro en señal de aprobación. Al salir de la escuela, seguí a la multitud hacia casa. En mi vida anterior, ni siquiera fui a la universidad. Mi boda con Isen era en unos días, y poco después tuve un hijo. Ese fue el final de mi educación. Isen se quedó en la universidad un tiempo antes de alistarse en el ejército. A partir de entonces, vivimos vidas separadas. Él ascendía de rango, y donde quiera que iba, Lucy Snow y su hija lo seguían. Yo, en cambio, estaba atrapada en un pequeño rincón del mundo, cuidando de sus padres y criando a nuestros hijos. Vi crecer a mis hijos, antes aferrados a mí, pero con el tiempo se acercaron más a su padre. Un día, incluso me enteré de la boda de la hija de Isen y Lucy con mi hijo por una foto de un amigo después de la ceremonia. La foto mostraba a Lucy y Isen sonriendo cálidamente mientras veían a su nuera posar para ellos. Mi propio hijo me había insistido en que me divorciara de Isen más de una vez. Mamá, papá ha sufrido toda su vida. Si no fuera por ti, hace mucho que estaría con mi suegra. No hacen buena pareja. ¿Por qué no se separan? Incluso mi nuera se negaba a verme. ¿Qué podía hacer? No estaba dispuesta a dejarlo ir. No podía olvidar las noches en vela que pasé cuidando a sus padres paralíticos o corriendo descalza toda la noche cuando mi hijo estaba enfermo, solo para encontrarlo entreteniendo a Lucy y su hija en otro lugar. Todos decían que no hacíamos buena pareja. Todos me culpaban por no dejarlo ir. Pero cuando me miraba en el espejo y veía el rostro cansado y envejecido que me devolvía la mirada, no podía evitar sentirme desafiante. Aunque me costara la vida, los arrastraría a todos conmigo. Al final, morí después de otra discusión con mi hijo sobre el divorcio de Isen. Me dio un infarto cuando salió hecho una furia, dando un portazo sin mirar atrás. Lo llamé, pero no se giró. En ese momento, me arrepentí de todo. ¿Por qué lo había parido? ¿Por qué había desperdiciado mi vida así? Pero ahora tengo una segunda oportunidad. He vuelto a antes de casarme con Isen, y todo puede cambiar. Al llegar a casa, escondí mi carta de aceptación y me puse a cocinar. El apartamento de 2 habitaciones era una de las ventajas que Isen tenía del trabajo. Mientras la comida se cocinaba a fuego lento, marqué con un bolígrafo rojo la fecha del día de mi informe universitario en el calendario. Mirando la fecha marcada, mi corazón se llenó de esperanza. Pronto, muy pronto, sería libre. Cuando la cena estuvo lista, Isen llegó a casa como se esperaba, con Lucy Snow y su hijo a cuestas. Disculpa que te moleste de nuevo, dijo Lucy, sonriendo dulcemente con su abrigo rojo brillante y su piel de alabastro resplandeciente. La niña, claramente acostumbrada a la rutina, se apresuró alegremente a servir la comida, un tazón para ella, uno para Isen, uno para Lucy y ninguno para mí. Cuando salí de la cocina, los 3 charlaban animadamente, como una familia perfecta. Pero en cuanto probaron la comida, la escupieron. «Mami, está tan salada», exclamó la niña, apoyándose en el marco de la puerta.
Vi a Isen apresurarse a servirles la sopa, solo para descubrir que estaba más salada que la comida. Entre lágrimas, Lucy susurró, parece que tu esposa no me recibe bien. Dejaré de venir en el futuro. Isen la acompañó hasta la puerta. Cuando regresó, me miró con el ceño fruncido. Lo ignoré y volví a la cocina a preparar otra comida. Lo hiciste a propósito, dijo con la voz entrecortada por la confusión. El esposo de Lucy falleció y me pidió que cuidara de ella y de su hija. Tu comida es buenísima, y a la niña le encanta. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí con un silencio. Después de un momento, suspiró y dijo, está bien, si no te gusta, no los volveré a invitar. Al día siguiente, después de que Isen se fuera a trabajar, empecé a empacar. Planeaba regresar pronto al pueblo. Como nuestras familias habían intercambiado fichas y fechas de nacimiento para el compromiso, necesitaba romperlo formalmente con testigos presentes para evitar complicaciones posteriores. Mientras empacaba, me encontré con la ropa de cama bordada que había confeccionado en secreto durante años. Pensé un momento, agarré una bolsa y lo empaqué todo, fundas de almohada bordadas, zapatos nuevos que había confeccionado y otras pertenencias. Caminé hasta la casa de empeños al final de la calle. El bordado que me había llevado años terminar se vendió por 30 yuanes. No era mucho, pero en la universidad, cada centavo cuenta para la comida y las necesidades básicas. Aparté el dinero, lista para ahorrarlo para el futuro. De vuelta a casa, marqué con otra gran X la fecha de hoy en el calendario. Solo faltaban 20 días. En 20 días, me iría de aquí y emprendería mi nueva vida. Isen regresó tarde esa noche. La comida que había preparado seguía intacta. Comí en la escuela, ofreció como explicación informal, pero el ligero aroma a té blanco que lo impregnaba me dijo lo contrario. Había comido, sí, pero probablemente con Lucy Snow y su hija. Sabiendo que me ofendería comiendo allí, optó por cenar con ellas en otro lugar antes de volver a casa. Limpié los platos en silencio y volví a mi habitación. Dentro había montones de mis libros y apuntes del instituto, algunos desparramados. Fui a la sala por falta de espacio y até los libros de mi habitación con una cuerda, pensando en ordenar los artículos de la sala después de que Isen se fuera al día siguiente. Si me iba, ninguna de mis cosas debía quedarse allí. Mientras empacaba, oí que llamaban a la puerta. Sabía que era Isen, siempre era educado, nunca entraba en mi habitación sin mi permiso. ¿Qué pasa?, pregunté, sin querer que me viera empacando. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera, estaba escribiendo el informe de matrimonio. ¿Te parece bien el 9 del mes que viene para la boda? El 9 del mes que viene, el mismo día en que nos casamos en mi vida anterior. Miré mis pertenencias cuidadosamente empacadas. El matrimonio es algo muy importante, dije con calma. Lo consultaré con mi familia mañana antes de darte una respuesta. Otra pausa, y luego oí sus pasos alejándose por el pasillo. Aliviada, me apoyé en la cama. Técnicamente, dada la posición actual de Isen, no necesitaba la aprobación de la familia para presentar un informe de matrimonio. Mis padres ya no estaban, y su familia me había acogido debido a nuestro compromiso de la infancia. Para todos los demás, ya formaba parte de la familia John. Este informe de matrimonio era solo una formalidad. Después de todo, Isen era atractivo, capaz y amable conmigo. Cualquiera podía ver que hacía tiempo que me había enamorado de él. Tenía una deuda con la familia John, pero ya había pasado toda una vida saldándola. Ya no les debía nada. Esta vez, seguiría mi propio camino, un camino sin Isen John. A la mañana siguiente, para mi sorpresa, Isen había preparado el desayuno, huevos fritos y gachas de avena, mis favoritos. En 3 años viviendo aquí, rara vez lo había hecho. Me senté en silencio a la mesa, solo se oía el tintineo de los cubiertos. Me tomaré una licencia y volveré contigo, dijo Isen de repente, rompiendo el silencio. Sorprendida, negué con la cabeza instintivamente. Te llevaré de vuelta, no es seguro que vaya sola, dijo frunciendo el ceño. Estaba a punto de negarme cuando una niña entró corriendo por la puerta.
padrino, exclamó, con lazos rosas de mariposa en el pelo, y se lanzó directamente a los brazos de Isen. Jan, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Isen, mirando hacia la puerta. Jan me miró con vacilación. Mamá dijo que a la tía no le gustaba, así que no se atrevió a venir. Observé en silencio a la niña que, en mi vida pasada, se casó con mi hijo y nunca apareció ante mí. Aunque solo tenía 3 años, su belleza ya era evidente. Con razón mi hijo, 4 años menor que ella, se preocupaba por ella y su madre como si fueran deidades. Como era de esperar, Isen se fue rápidamente con Jan, diciendo que Lucy no se encontraba bien. Sin decirme nada más, salió corriendo con la niña. Me reí con amargura, al menos ahora no tenía que inventar una excusa para volver sola. Tomé un bolígrafo y marqué con otra gran X la fecha de hoy en el calendario, faltaban 19 días. Pasé el día organizando el resto de mis pertenencias, atando mis cuadernos, libros de texto y exámenes. Una vez que todo estuvo organizado, los vendí por 13 yuanes y volví al pueblo. Hoy, terminaría el compromiso entre Isen y yo. Los jóvenes ancianos siempre me habían tratado bien, pero convencerlos de que cancelaran el compromiso no sería demasiado difícil. Solo necesitaba decirles que el futuro de Isen era brillante y que yo no era la pareja adecuada para él. El patio del pueblo estaba silencioso, el aire pesado y quieto. Una hoguera crepitaba en el patio, los mosquitos revoloteaban en su calor. Presioné hojas de tabaco bajo una tabla de madera y las corté finamente con un hacha. Los ancianos estaban sentados en silencio en el umbral. Después de un rato, suspiraron profundamente y trataron de razonar conmigo. Haru, aunque tenga a otra persona en su corazón, estás comprometida con él. Si no se atreve a casarse, yo misma lo arreglaré. Tus padres te dejaron a nuestro cuidado antes de morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras tomas esa decisión. Al guardar silencio, intercambiaron miradas resignadas. ¡Qué testaruda eres! Bien, vamos a la brigada. Los seguí en silencio. La brigada nos expidió un certificado anulando el compromiso y, en presencia de varios ancianos, intercambiamos las prendas que nos dieron durante nuestro compromiso. Aliviada, ayudé a los jóvenes ancianos a volver a casa. Sabía que solo querían lo mejor para mí. Al parecer, Isen era un partido muy preciado. Ni siquiera sus padres entendían por qué insistía en romper el compromiso, pero no podía explicárselo. No podía decirles que en mi vida pasada había sufrido tanto que incluso mi única hija fue entregada a Lucy Snow, convirtiéndola en una familia mientras yo vivía sola. El compromiso se canceló oficialmente. La familia León amablemente me dijo, de ahora en adelante, eres nuestra hija. No mencioné que iba al noroeste a estudiar, pero me quedé con los ancianos León medio mes antes de irme. Cuando llegó la hora de irme, el señor León me acompañó hasta la entrada del pueblo, recordándome sin cesar que tratara su casa como si fuera mía y que los visitara con frecuencia. No fue hasta que llegué al pueblo a comprar el billete que descubrí que me habían metido 200 yuanes en el bolso. Las lágrimas me corrían por la cara sin control. Al volver al apartamento de Isen, lo primero que hice fue marcar 15 X rojas en el calendario. Solo faltaban 4 días. Solo 4 días más. Llevaba mi equipaje a mi habitación cuando oí que se abría la puerta. Isen acababa de volver del trabajo, acompañado, como siempre, por Lucy Snow y Jin Yen. «Has vuelto», dijo Isen, con aire de sorpresa. Lucy me saludó con un gesto cortés antes de darse la vuelta y entrar directamente a mi habitación. Fruncí el ceño al verla cerrar la puerta con naturalidad, dejando mis cosas apiladas desordenadamente en la sala. Miré a Isen. Dudó un momento y luego explicó, ha estado lloviendo mucho y la casa de Lucy tiene una gotera. Se quedará aquí 2 días. Como no estabas y no tienes muchas cosas, le dejé usar tu habitación. ¿Entonces crees que está bien vaciar mis pertenencias y ceder mi habitación a otra persona sin mi permiso?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Isen hizo una pausa y añadió, he trasladado tus cosas a mi habitación. Puedes quedarte conmigo por ahora. Mientras hablaba, abrió la puerta de su habitación. Por cierto,
¿Dónde se han ido todos tus libros? Apenas queda nada aquí. Miré el pequeño paquete que había dejado en la mesita de noche y apreté los labios, soltándolo. Respondí con indiferencia, los exámenes de admisión a la universidad ya terminaron. No tiene sentido quedármelos, así que los vendí. Isen frunció el ceño. Incluso después de los exámenes, puede que los necesites más adelante. ¿Para qué venderlos? No dije nada, y tras un momento de silencio, cambió de tema. ¿Y qué dijo tu familia? Dudé un momento y luego respondí, hicieron que alguien revisara las fechas, y el 9 no es un buen momento. Tendremos que hablarlo más tarde. Esta era la excusa que había acordado con los ancianos León para ganar tiempo. En unos días, cuando me fuera, le explicaría todo a Isen. Isen no pareció sospechar, simplemente asintió y murmuró, parece que tendré que cambiar de fecha. Dicho esto, salió de la habitación, diciendo que prepararía la cena y que yo descansara. En el escritorio junto a la ventana, vi el informe de matrimonio que Isen había estado rellenando, solo la fecha estaba en blanco. Mi mirada se detuvo un momento antes de recomponerme y levantarme para ayudar. Sin embargo, al acercarme a la cocina, oí el tenue sonido de una conversación afuera, la voz grave de Isen, el tono juguetón de Lucy y la alegre charla de Jin Jin. Regresé a mi asiento en silencio. Estaba claro que quedarme allí, ni siquiera unos días más, ya no era apropiado, sobre todo compartiendo habitación con Isen. Pero con solo 4 días restantes, no tenía tiempo para buscar otro lugar. Después de cenar, decidí improvisar una cama en la sala. El día había sido agotador después de un largo viaje y esperaba dormir temprano. Pero Lucy, llena de energía, se había apoderado de la sala. Vestida con un vestido blanco, practicaba pasos de baile, estirando las piernas sobre una esterilla. Mientras tanto, Jin Jin entraba y salía corriendo de la habitación de Isen, incluso rebotando en su cama como si fuera un trampolín. Sintiéndome sofocada, agarré una palangana y salí a buscar agua. En cuanto salí, respiré hondo. Haru, ya volviste. No te estabas quedando con tus suegros, me saludó la vecina, la señora H, con su propia palangana mientras nos dirigíamos juntas al pozo. Fui unos días y acabo de regresar, respondí educadamente. La señora U, cuyo esposo trabajaba como contable en las minas, tenía una buena vida. A menudo compartía dulces caseros conmigo y teníamos una relación amistosa. Tengo que decir, la señora U se quedó en silencio, mirando hacia atrás antes de alejarme unos pasos del pozo. Me dio un golpecito en la frente con reproche. Eres demasiado blanda. Esa mujer, sin marido, está presumiendo por todas partes. ¿Por qué dejarías entrar a alguien como ella en tu casa? Isen es un pez gordo, como la miel que atrae moscas, y tú solo buscas problemas. Sus palabras fueron duras, pero sabía que tenía buena intención. Ese hombre incluso les dijo a la gente que fue idea tuya traer a Lucy y a su hija aquí porque te daban pena. ¿Puedes creerlo? Te está usando como escudo para que nadie hable a sus espaldas. Sonreí con amargura. Claro que Isen lo haría. Quería evitar chismes a mi costa, pero con tan poco tiempo, no quería malgastar energía discutiendo con él. La señora H suspiró e insistió, tienes que deshacerte de ella cuanto antes y si necesitas ayuda, házmelo saber. No seas tímida. Aunque percibía su curiosidad por el drama, agradecía su preocupación. Cuando regresé al apartamento, la sala estaba finalmente vacía. Tomé algo de ropa y me dirigí al baño, solo para encontrarlo lleno de artículos de aseo femenino desconocidos. Las toallas y el champú que usaba normalmente estaban amontonados en un rincón junto a la papelera. En su lugar estaban las cosas de Lucy, 2 toallas, champú y una cinta para el pelo. La tía Jin Jin necesita ir al baño. ¿Puedes moverte? Lucy pasó rozándome, golpeándome el hombro a propósito. Mi cabeza golpeó el marco de la puerta. Lucy Snow ya estaba agachada cerca, sosteniendo a Jin Jin y ayudándola con sus cosas. Cuando terminó, se giró hacia mí, que seguía de pie en la puerta, y dijo en voz baja, cuñada, ¿podrías moverte, por favor? Me estás bloqueando el paso.
Su voz era suave, pero la suficiencia y el desdén en sus ojos eran inconfundibles. No me moví. Discúlpate, dije con calma. Lucy se quedó paralizada, pues claramente no esperaba que me mantuviera firme. Jin Jin, siempre la hija protectora, se abalanzó sobre mí, me dio un fuerte empujón y empezó a gemir: eres mala. Eres mala. Intimidaste a mi mami. Eres una mala persona. Isen salió corriendo de su habitación al oír los gritos de Jin Jin. ¿Qué pasa?, preguntó, visiblemente alarmado. A Lucy se le llenaron los ojos de lágrimas al explicar: es culpa mía. Jin Jin tenía que ir urgentemente, y como mi cuñada estaba en el baño, le pedí que se hiciera a un lado. Eso es todo. Isen me miró con desaprobación, aunque no dijo nada delante de Lucy. Consoló a Jin Jin con palabras suaves: no llores, no llores. ¿Qué tal si le pedimos disculpas a la tía? Cuando Jin Jin siguió llorando, Isen la levantó y la llevó de vuelta a la habitación, prometiéndole dulces. Lucy me dedicó una sonrisa triunfal antes de seguirlos. Podía oír cómo los llantos de Jin Jin se apagaban poco a poco desde el interior de la habitación. Sin expresión alguna, terminé de fregar, recogí con cuidado mis pertenencias en una palangana y volví a la habitación. Para cuando regresé, Lucy y Jin Jin ya se habían ido. En la mesita de noche había una colorida caja de dulces, claramente destinada a la niña. Isen me vio ordenando y se detuvo. Hablemos, dijo con tono pausado. A juzgar por su expresión, ya sabía lo que venía. Quería sermonearme sobre ser adulta, sobre no rebajarme al nivel de una niña, y sin duda, pedirme disculpas. Me senté sin decir palabra, tomé un papel y lo froté contra la pequeña herida que tenía en la frente, donde me había golpeado con el marco de la puerta. Luego se lo tendí. La mancha de sangre se veía claramente contra el papel blanco. A Isen se le atascó la garganta, su rostro palideció y luego se sonrojó. Dormiré en la sala esta noche, dije, levantándome y cogiendo ropa de cama. Espera, dijo Isen, agarrándome del brazo. Puedes dormir aquí. ¿Por qué vas a salir? Supuso que estaba enfadada por lo que acababa de pasar. Con un suspiro, intentó explicar: Jin Yan es solo una niña, y Lucy no quiso hacerte daño. Eres adulta, no le guardes rencor a una niña. Hay visitas. Sé que no te gusta Lucy, pero lo ha pasado mal. No seas mezquino, ¿de acuerdo? Solté una risa fría. Así que la trajiste aquí y les dijiste a todos que fue idea mía, ¿no? Isen se quedó sin aliento. Abrió la boca, pero no dijo nada. Negué con la cabeza, sonriendo con amargura. Por muy nobles que sonaran sus excusas, sus intenciones ocultas no podían ocultarse. Por el bien de los ancianos León, y para no manchar su reputación, no lo confrontaría abiertamente. Pero eso no significaba que pudiera perdonar ni olvidar. Esa noche, Isen terminó durmiendo en el suelo de la sala. A la mañana siguiente, recogí todas mis pertenencias, planeando buscar un hotel antes de volver por el resto de mi equipaje. Cuando abrí la puerta, Isen ya había preparado el desayuno. Jin Yan me vio enseguida y emitió un murmullo desdeñoso, acercando la comida a Lucy y a ella. Isen, con un plato de huevos fritos en la mano, me saludó con una sonrisa. Total. Ven, preparé huevos fritos. Vio la comida acumulada a su lado y rió entre dientes con torpeza. Jin Yan, pórtate bien y comparte un poco con la tía, ¿de acuerdo? Ignorándolos a todos, salí de casa. El único hotel cercano estaba a solo una calle. Reservé la habitación más barata para 3 días, pagando 21 yuanes en total, incluyendo la fianza. Después, desayuné en un puesto cercano, una bolsa de bollos y palitos de masa fritos antes de volver a recoger mi equipaje. En cuanto entré, vi que mi paquete, cuidadosamente empaquetado, había sido abierto. Mis pertenencias estaban esparcidas por toda la mesa. Jin Yan estaba doblando mi carta de aceptación de la universidad como un avión de papel. Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué haces?, grité, arrebatándole la carta de las manos. Sobresaltada, Jin Yan se cayó de la silla y empezó a llorar a grito pelado.
Lucy salió corriendo de la habitación. ¿Qué haces? ¿Quién te dio derecho a intimidar a Jin Yan? Gritó, empujándome a un lado y cogiendo a la niña en brazos. Me temblaban las manos de rabia mientras desdoblaba con cuidado la carta arrugada, asegurándome de que no estuviera dañada. ¿Intimidarla? ¿Por qué no ves lo que ha hecho? ¿Quién te dijo que tocaras mis cosas? Fuera de aquí. Lucy se levantó, sosteniendo a Jin Yan, y se burló, ni siquiera estás casada con Isen. Esta no es tu casa para darnos órdenes. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo para añadir, aunque te cases con él, nunca me vencerás. La puerta se cerró de golpe. La hostilidad de Lucy solo afloraba cuando Isen no estaba. En el pasado, me había sentido insegura y tímida ante su belleza y talento como artista estrella en la compañía artística. Tenía todas las ventajas, físico, carrera y carisma. Siempre pensé que nunca podría competir con ella. Pero ahora, con una segunda oportunidad, me doy cuenta, ¿para qué intentarlo siquiera? En el corazón de Ethan Young, Lucy no siempre fue lo más importante. Pero aparte de él, ¿no había algo más en mí? En mi vida, podía ir a la universidad, contribuir al desarrollo de mi país, ver mundo, ampliar mis horizontes y enriquecer mis conocimientos. Esta situación desastrosa solo me frenaría. Después de terminar de empacar, dibujé otra X en el calendario. Luego, me eché la mochila al hombro y me fui al hotel que tenía reservado. Cuando renací, consideré confrontar a Lucy en su trabajo. Después de todo, había arruinado mi vida anterior. Mi ira era difícil de reprimir, pero ¿qué pasaría? Mientras Ethan permaneciera a su lado, incluso si perdía su trabajo, él la apoyaría. Para Lucy, no sería una gran pérdida. Y mientras me importara recompensar a los jóvenes ancianos por su amabilidad, mientras no quisiera destruir a Isen por completo, Lucy permanecería intocable. El verdadero problema, después de todo, era el propio Isen. Si sus pensamientos eran rectos, Lucy no tendría ningún poder sobre él. Había tantos compañeros de Isen en el ejército, ¿por qué nadie más actuaba como padrino del hijo de Lucy? Ordené un poco el hotel y saqué algo de papelería para escribirle una carta a Isen. Dejando a un lado su constante ausencia después de casarnos, dejando a un lado su lío con Lucy que duró toda la vida, recordé los 3 años que pasé en el instituto aquí. Isen me había pagado la comida y el alojamiento, e incluso me había ayudado ocasionalmente con mis estudios. Solo por eso, le debía una explicación. En la carta, le decía que ya había regresado para disolver nuestro compromiso y que me habían aceptado en otra universidad. De ahora en adelante, nuestros caminos se separarían y no nos volveríamos a ver. A mitad de escribir, llamaron a la puerta. Pensando que era personal del hotel, abrí y vi a Isen allí de pie, con aspecto desaliñado, como si hubiera estado buscando por todas partes. En cuanto me vio, dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Por fin te encontré. Mientras estés a salvo, eso es todo lo que importa. Me quedé callada, esperando que me regañara. Está bien, no te enfades más. Vuelve conmigo, dijo mientras entraba a la habitación, buscando mis cosas para ayudarme a empacar. Rápidamente escondí mi carta a medio escribir debajo de un libro, pero sus ojos se posaron en una pulsera de plata que sobresalía de mi bolso. Su expresión cambió al recogerla. ¿Por qué está aquí esta pulsera? No estaba con mi madre. Me quedé paralizada, maldiciéndome por no haberla guardado antes. Por la tarde, cuando Jin rebuscó entre mis cosas, se me cayó una campanilla y la arreglé. Esta pulsera era el recuerdo de nuestro compromiso de la infancia, que había recuperado hacía poco. La expresión de perplejidad en el rostro de Isen se tornó aún más extraña. ¿Por qué tienes esta pulsera? Debería estar con mi mamá. Mientras buscaba una explicación, de repente se rió entre dientes. Lo entiendo, mi mamá debió pedirte que me la trajeras. Volvió a guardar la pulsera en mi bolso y añadió con naturalidad, guárdala por ahora. Nos casamos pronto, así que lo mío es tuyo. Me relajé un poco, pero mi mano seguía apretada contra mi bolso. Isen frunció el ceño. ¿Sigues molesta? Jin se equivocaba, claro,
pero sé que es solo un niño. Deja de ser tan dramática. ¿Sabes lo preocupada que estaba Lucy cuando saliste corriendo? Incluso se raspó las rodillas buscándote y sigue descansando en casa. Lo miré con frialdad, y sus palabras vacilaron. Sabes, empecé con una carcajada, esta tarde tu hija estaba rebuscando en mi bolso. Cuando le dije que parara, tu querida Lucy dijo que no tenía derecho a regañarla. Incluso dijo que aunque me casara contigo, no podría competir con ella. La expresión de Isen se ensombreció. ¿Qué? ¿Mi hija? Es solo mi ahijada. Lo ignoré y continué. Usas la excusa de cuidar a la viuda de un camarada para acercarte a ella, pero si tu difunto camarada supiera cómo has estado cuidando a su esposa, ¿crees que descansaría en paz? Mis palabras cortantes atravesaron su autoengaño. Su rostro palideció y se tambaleó ligeramente. Tras una larga pausa, logró decir, de acuerdo, si no vas a volver, quédate aquí y reflexiona. Volveré a buscarte en unos días. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue a toda prisa, murmurando, nunca quise hacerte daño. Volveré a presentar el informe de matrimonio ahora mismo. Cerré la puerta con la cara vacía. ¡Qué ridículo! Para él, aceptar casarse conmigo era un gran favor por el que debería estar eternamente agradecida. Al día siguiente, fui a casa de mi profesor a recoger mi billete de tren, preocupada por no conseguir asiento. Mi profesor se había desvivido por organizarlo todo e incluso contactó con algunos conocidos del noroeste para que me cuidaran. Después de compartir el almuerzo con mi profesor, compré algunas especialidades locales para regalarles a mis futuros compañeros de piso. La última noche antes de irme, me acosté temprano. Pensé que estaría inquieta, abrumada por las emociones, pero sorprendentemente, me quedé dormida casi al instante. A la mañana siguiente, entregué mi carta para Isen en la recepción del hotel, hice el check-out y me dirigí a la estación de tren con mi equipaje. El viaje en tren de 2 días fue accidentado, y solo pude dormir un poco. Cuando finalmente llegué a la universidad, sentí un profundo alivio. Tras completar el proceso de matrícula, mis días se llenaron de trabajo intensivo. Como nunca había tenido la oportunidad de ir a la universidad en mi vida anterior, esta vez disfruté cada momento. Salvo para comer y dormir, pasaba todo el tiempo en clase o en la biblioteca. 3 meses después de empezar mis estudios, recibí la primera carta de Isen. No me sorprendió, me había encontrado. Un mes antes, mi profesor ya me había dicho que había estado preguntando por mi paradero. Isen Hang había ido a ver a mi profesor y sabía que estaba en el noroeste. Así que cuando recibí una carta suya, no me sorprendió. En su carta, Isen dijo que no estaba de acuerdo con romper nuestro compromiso. Escribió que, en el fondo, yo siempre había sido su esposa. Insistió en que no había nada entre él y Lucy Snow y reconoció que sabía que me disgustaba. Aseguró que ya la había despedido y que no la volvería a ver. También dijo que esperaría a que regresara. La carta costaba 100 yuanes. La guardé sin responder y no toqué el dinero. Los estudios universitarios eran exigentes. Aunque mis notas eran las mejores de la clase y había recibido becas, mis gastos mensuales seguían siendo una carga pesada. Había pensado en buscar un trabajo a tiempo parcial, pero cuando mi profesor se enteró, me regañó y empezó a enviarme 50 yuanes al mes. En su carta, dejó claro que el dinero era un préstamo y, al final, añadió con picardía, no te preocupes, mi esposa lo sabe y lo apoya incondicionalmente. Por alguna razón, se me saltaron las lágrimas. En mi vida pasada, experimenté desesperación, arrepentimiento y odio, pero nunca lloré. En esta vida, también mantuve la calma, pero ahora las lágrimas brotaban a raudales. Lloré desconsoladamente, alarmando a mis compañeros de piso, quienes enseguida vinieron a consolarme. Después de llorar, redoblé mis esfuerzos. Las cartas de Isen llegaban todos los meses, siempre con 100 yuanes adjuntos. En el último mes del semestre, admitió en su carta que creía que nunca volvería. Aún así, prometió visitarme y pasar el año nuevo juntos, pero Isen nunca llegó y las cartas cesaron abruptamente. Más tarde, mi profesor me dijo que Isen se había casado con Lucy Snow.
Mi profesor escribió que la situación había sido turbulenta. Isen había solicitado un traslado para reunirse conmigo, pero alguien lo denunció por relaciones inapropiadas. Como yo no estaba y no estaba disponible como testigo, el caso se archivó. Sin embargo, Lucy perdió su trabajo debido al escándalo, lo que dejó a Isen sin otra opción que casarse con ella. Las palabras de mi profesor fueron duras pero sinceras. En retrospectiva, eres increíblemente afortunado, evitaste lo que podría haber sido una vida de miseria. Sabía que tenía suerte, suerte de haber renacido antes de solicitar la universidad, suerte de haber evitado el atolladero de mi vida anterior. Un año después, recibí otra carta de Isen. La primera línea decía, lo siento. Confesaba que la propia Lucy lo había denunciado. Cuando Isen escribió la solicitud de traslado para unirse a mí, Lucy le rogó que se quedara, pero él se negó. Desesperada, se arriesgó y, armando un escándalo, se aseguró de que tuvieran que casarse. Isen admitió que solo después se dio cuenta de la importancia de las fechas que había marcado en el calendario de la sala. Siempre había asumido que esos eran los días que ansiaba casarme con él. Sonreí con amargura mientras quemaba todas sus cartas. En cuanto al dinero que Isen me había enviado, le devolví todo el dinero a mi profesor, pidiéndole que se lo devolviera. 2 años después, antes de graduarme, me uní al Proyecto Nacional de Infraestructura 2011, dedicando mi vida a mi país. Entregué mis años a mi patria sin pensar en regresar. Epílogo de Tundi St. John. Esa noche en el hotel, tras escuchar las palabras de Aro, me consumió la ira y la conmoción. Me encerré en casa durante 3 días. Durante esos 3 días, me di cuenta de lo mucho que le había fallado. Había cometido un grave error. No por esperar a que creciera, sino por dejar que mi corazón se desviara. En las innumerables veces que había ayudado a Lucy, mis sentimientos se habían desviado del camino que debían seguir. La amabilidad de Lucy y la alegría de Jin Jin me habían distraído del hecho de que ya tenía una prometida. Había hecho cosas de las que ahora me avergonzaba. Después de 3 días, tomé una decisión, no podía perderla. Fui al hotel a buscarla, pero era demasiado tarde. Se había ido. Pregunté a todos los que pude, pero nadie sabía a dónde había ido. Solo por su profesora me enteré de que se había ido al noroeste. Darme cuenta me devastó. Corrí a casa y vi el brazalete de plata en su bolso, símbolo de nuestra traición de la infancia. Pero para entonces, ya era demasiado tarde, su familia confirmó que había anulado el compromiso. Regresé al apartamento que habíamos compartido durante 3 años, perdida y destrozada. Esa noche, bebí mucho. Lucy entró a escondidas y vio mi solicitud de traslado, armó un escándalo. Después, perdió su trabajo y su familia vino a confrontarme. Al final, no tuve más remedio que casarme con ella. Después, mis amigos empezaron a distanciarse de mí. Le escribí cartas a Haru, pero nunca me contestó. Sentí que, en cuanto se fue, había desaparecido por completo de mi mundo. La vida con Lucy se volvió asfixiante, me tenía bajo control, buscando pelea constantemente. Mis padres la detestaban y la comparaban con frecuencia con Haru. El estrés volvía a Lucy histérica y neurótica. Surgieron varias oportunidades de traslado, pero Lucy la saboteaba siempre, acusándome de querer dejarla para ir tras mi exprometida. Cada vez, solo podía reírme amargamente para mis adentros. Para entonces, Haru probablemente encontraba repugnante la sola idea de verme mientras Lucy se aferraba a mí con fuerza. Para Haru, yo no valía nada. Con el tiempo, vi a mis amigos ascender en la jerarquía mientras yo seguía estancado. Lucy empezó a regañarme, llamándome inútil. Quería otro hijo, pero nunca pudimos concebir de nuevo. Al final, solo tuvimos a Jin Jin. Cuando Jin Jin creció, se casó y tuvo hijos, pero no se casó bien, su marido era maltratador, infiel y ludópata. Lucy se pasaba los días llorando por la situación de Jin Jin, pero cuando Jin Jin quería el divorcio, Lucy se oponía rotundamente. Todas las discusiones terminaban igual, Lucy descargaba sus frustraciones conmigo, culpándome de todo. Eres un inútil. ¿Por qué me casé contigo?
Incluso Jin Jin me guardaba rencor, acusándome de no tener una posición lo suficientemente alta para protegerla. No tenía respuesta. Más tarde, Jin Jin intentó escapar de su marido abusivo tras no conseguir el divorcio, solo para ser atrapada y golpeada brutalmente. Para entonces, yo ya era mayor e incapaz de ayudarla. Finalmente, Jin Jin se quitó la vida, dejando atrás a una niña de 6 años. Nunca imaginé que en mi vejez, tras perder a mi hija, tendría que criar a la suya. Al mirar al hijo de Jin Jin, de repente recordé años pasados. Un fugaz recuerdo emergió de una figura juvenil a mi lado, con los ojos llenos de mí y solo de mí. No pude evitar preguntarme qué habría pasado si nunca me hubiera involucrado con Lucy Snow. ¿Y si me hubiera casado con Aro? ¿Las cosas habrían sido diferentes? ¿Pero cuándo la perdí? Ni siquiera podía recordarlo. Al reflexionar sobre mi vida, me di cuenta de lo completamente insignificante que había sido todo.